Segundo tema, la alimentación de los 5.000. La alimentación de los 5.000. En Juan 6, 4 y 5 dice así: Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Es la pregunta. El apóstol se esfuerza por afirmar que en el momento de la alimentación de los 5.000 ocurrió cerca de la Pascua, una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. No sé si se acuerdan de esa historia, ¿no? Eh, cuando eran esclavos de Egipto y luego fueron liberados. Entonces, esa es la liberación, se le llama Pascua. El Cordero Pascual sustituía a la muerte de los primogénitos. Este sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en nuestro favor. En la cruz, el castigo que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús. En efecto, Cristo muestra nuestra Pascua, fue inmolada por nosotros. ¿Qué dice Primera de Corintios 5:7? Dice así: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué lindo, ¿no? Buena referencia para entender un poco esto. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto, cuando su padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. Pregunta: ¿qué paralelos se pueden encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Ahora se está tratando de hacer un contexto. ¿Qué paralelo se puede encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Es decir, otra pregunta: ¿qué hizo Jesús que debería haber recordado a la gente la liberación que sus antepasados habían recibido a través del ministerio de Moisés? Numerosos detalles de esta historia representan un paralelo con Moisés en el Éxodo. El momento de la Pascua, Juan 6:4, ¿qué dice Juan 6:4? Dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Apunta a la gran liberación respecto de Egipto. Jesús sube a una montaña, según el Evangelio de Juan 6:3, así como Moisés ascendió al Sinaí. Vayan poniendo atención. Jesús pone a prueba a Felipe, Juan 6:5-6, como los israelitas fueron. ¿Y cuál es la prueba de Felipe? La prueba es que Jesús le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús estaba preguntando, ¿no? Porque aquí dice el versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, Jesús le dijo a Felipe, no, Jesús dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Eso es lo que dice. Si seguimos, como los israelitas fueron puestos en prueba en el desierto, la multiplicación de los panes, Juan 6:11, recuerda al maná. La recolección de las sobras, Juan 6:12, recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras, Juan 6:13. El número de las tribus de Israel. La gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo, según Juan 6:14. Paralelismo con el profeta como Moisés, predicho en Deuteronomios 18:15, que dice, vamos a leer, y dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová Dios. A él
oiréis. Qué lindo. Todo esto señala a Jesús como el nuevo Moisés, venido para liberar a su pueblo. Qué lindo. No sé si fue clara toda, pero cité muchos textos y algunos leí, algunos no, pero si gustan, por favor, vayan en su Biblia porque aquí el punto para aprender es que tenemos que abrir nuestra Biblia y nosotros mismos tenemos que leer e investigar. No confían en todo lo que yo digo, sino ustedes tienen que investigar, ser mejores entendedores que yo. Así, Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios, que en su contexto debería haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les estaba mostrando en esencia su propia divinidad. Pregunta: ¿qué gran verdad enseñan estos textos acerca de Jesús como Cordero de Dios? ¿Cuáles son estos textos? Está en Isaías 53, 4 al 7. Nomás voy a leer nomás un versículo, dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nomás hasta ahí leo. Dice Primera de Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Ahora, la pregunta es: ¿qué gran verdad enseña estos textos acerca de Jesús como Cordero de Dios? Segunda pregunta: ¿cómo se relaciona su divinidad con esta verdad y por qué es la verdad más importante que podemos conocer? Vamos al comentario de la escritora señora White, señora Elena, y dice así: la Pascua se acercaba y de cerca y de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús. Grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén, su número fue en aumento hasta que se reunieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre le estaba esperando, pero él desembarcó sin ser observado y pasó un corto tiempo aislado con los discípulos. Desde la ladera de la colina, él miraba a la muchedumbre en movimiento y su corazón se conmovía de simpatía. Aunque interrumpió y privado de su descanso, no manifestaba impaciencia. Veía que una necesidad mayor requería su atención. Mientras contemplaba a la gente que acudía y seguía acudiendo, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Abandonando su retiro, halló un lugar conveniente donde pudiesen atender a la gente. Ella no recibía ayuda de los sacerdotes y príncipes, pero las sanadoras aguas de vida fluían de Cristo mientras enseñaba a la multitud el camino de la salvación. Está en el libro El deseado de todas las gentes, página 332. Mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando lo envió a entrevistarse con Faraón. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel, y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Un paréntesis. En otras palabras, Moisés, al liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, simbolizaba a Cristo, que Cristo iba a venir y romper esas ataduras, romper esa esclavitud de Satanás. Tiene contexto entre Moisés, entre la liberación de Israel
de la esclavitud de Egipto y entre la primera venida de Jesucristo, la liberación de nosotros los seres humanos de la esclavitud de Satanás. Satanás sabía que cuando Cristo apareciera realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar en el poder de Jesús. Consultó con sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito: destruir la influencia de la obra que Dios realizaría mediante su siervo Moisés, para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos, y en esa forma representaría falsamente la verdadera obra de Dios. 2. Ejercer influencia, verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Satanás sabía que su reino sufriría, porque el poder que ejercería sobre la humanidad estaría sujeto a Cristo. No era la influencia humana o el poder que Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante Faraón, era el poder de Dios. Esas señales y maravillas fueron realizadas mediante Moisés para convencer a Faraón de que el gran Yo Soy lo había enviado para ordenarle a Faraón que dejara en libertad a Israel a fin de que éste sirviera a Dios. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 262-263. Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo, y todo lo que venga a Dios por fe recibirá la justicia de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo del mar. Mediante el arrepentimiento y la fe somos liberados del pecado y contemplamos al Señor, nuestra justicia. Jesús sufrió, Él es el justo por el injusto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 460. Tengan un buen día, amigos.